Vamos a revisar algunas de las consignas del trabajo práctico número 4. En el punto 1 se trabaja una construcción con GeoGebra y se les da el protocolo de construcción. Un protocolo de construcción no es otra cosa que un paso a paso de las diferentes acciones que uno debe realizar para lograr la construcción. ¿Sí? No olvidemos que no es lo mismo dibujar que construir. El dibujo se hace sin seguir ningún tipo de propiedad en particular, a veces sin utilizar instrumentos de geometría, como por ejemplo cuando dibujamos un cuadrado en una hoja cuadriculada sin medir, sin trazar perpendiculares con escuadra, simplemente siguiendo la dirección de los cuadraditos de la hoja. Eso es dibujar. La construcción es otra cosa, no solo retoma las propiedades, sino también los instrumentos de geometría cuando se hacen estas construcciones con lápiz y papel. Es importante que interpreten los protocolos y que los escriban, que practiquen protocolos de construcción, porque no solo permite retomar las propiedades, sino también utilizar el lenguaje apropiado, ¿sí? Los dos ítems A y B que se desprenden de este ejercicio tienen que ver con analizar esa construcción que ustedes obtuvieron. Tienen aquí un esquema que sirve de orientación para realizar las construcciones con GeoGebra. En el punto 2 hay que hacer una construcción utilizando regla y transportador. Es importante que noten aquí que las rectas están incompletas en su representación, así que cuando ustedes las trasladen a la hoja, no se olviden que si son rectas tenemos que colocar las flechas para indicar que continúan, que no terminan ahí. Bien, no es necesario que se conserven los ángulos cuando ustedes hacen la construcción de estas dos rectas A y B. Las pueden dibujar simplemente formando un ángulo cualquiera. Lo importante es que les coloquen correctamente los nombres A y B y que ubiquen el punto A sobre la recta A. ¿Cómo hacer esta construcción utilizando regla y transportador? Bueno, necesariamente tendremos que medir uno de los ángulos que forman las dos rectas. Por ejemplo, este ángulo. Este ángulo lo vamos a trasladar sobre el punto A con el mismo vértice, con el vértice coincidiendo en el punto A. ¿Por qué? Porque si las rectas son paralelas, al cortar a una tercera recta van a formar el mismo ángulo, van a tener el mismo ángulo de inclinación. Una vez marcado el ángulo, simplemente trazamos la recta paralela a B por el punto A. Tengan cuidado al utilizar el transportador, midan bien los ángulos y utilicen lápiz de punta fina. En el punto 3 dice, en todos los casos las rectas A y B son paralelas. A partir de la medida del ángulo azul, averiguar sin usar transportador cuánto mide el ángulo anaranjado. Bueno, recuerden que estos enunciados y estas representaciones fueron sacados de textos de secundaria. Así aparecen en los libros. Esto no quita que haya errores, como por ejemplo que falten las flechas al representar las rectas. Ustedes pueden agregarlas cuando hacen los dibujos en su cuaderno de apuntes. Para poder resolver este ejercicio hay que tener en cuenta los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. En qué casos los ángulos son congruentes y en qué casos son suplementarios. Por ejemplo, no hace falta medir para saber que este ángulo azul y este ángulo naranja son alternos internos
entre paralelas y por lo tanto son congruentes. ¿Mm? Aquí claramente en el ítem B se ve que el ángulo de 75 grados no es congruente con el ángulo naranja. Vamos a tener que establecer previamente una relación de este ángulo azul con algún otro ángulo, ¿sí? Por ejemplo, que es congruente con este ángulo de acá por ser correspondientes entre paralelas. Importante no olvidar mencionar que son correspondientes entre paralelas. Y después resulta que este ángulo alfa que acabo de marcar es suplementario con el ángulo naranja, así que podríamos sacar tranquilamente su medida. Dejo el ítem C para que lo piensen. En el ítem 4 dice, para cada caso, si es posible, indicar si las rectas A y B son paralelas. Recién les decía en el ítem anterior que es importante siempre observar que estoy hablando de rectas paralelas. ¿Por qué? Porque los ángulos correspondientes son congruentes solamente si son correspondientes entre paralelas. Bien, si las rectas no son paralelas, siguen siendo correspondientes pero no congruentes. Bien. Veamos, ¿cómo determino si las rectas son paralelas? Bueno, si se cumple que los ángulos correspondientes son congruentes, que los alternos internos también, que los alternos externos también, que los conjugados tanto externos como internos son suplementarios. Bueno, veamos. Este ángulo de 116 grados, yo puedo decir que es congruente con este ángulo por ser correspondientes entre paralelas, si es que lo fuera. Esto significa que el ángulo mediría 116 grados. Si fuera cierto este ángulo de 116 grados y este ángulo de 63 grados, serían suplementarios. Esto significa que al sumarlos me tendrían que dar 180 grados. Pero esto no sucede. Entonces, ¿las rectas A y B son paralelas? No. Y claro está que este ángulo no mide 116 grados. Otra manera de mirarlo, de resolver, es decir, bueno, si este ángulo mide 163 grados, ¿cuánto mide este ángulo por ser su suplemento? Y ahí me voy a encontrar con un ángulo que no mide 116 grados. Si fueran paralelas las rectas A y B, estos ángulos correspondientes deberían ser congruentes. El mismo razonamiento se utiliza para resolver los otros ítems. En el punto 5 dice, sabiendo que A y B son rectas paralelas y conociendo el valor del ángulo alfa, calcular las medidas de los ángulos marcados. Bueno, acá está el ángulo alfa. Bueno, puedo mirar el ángulo pi y ver que son opuestos por el vértice, bien, y decir que son congruentes por ello. El ángulo alfa y omega son suplementarios, así que no son congruentes, suman 180 grados. El ángulo omega y el ángulo gamma son correspondientes entre paralelas, por lo tanto van a ser congruentes, y así voy sacando todas las medidas de los ángulos que están marcados. En el punto 6 es similar al punto anterior, me dice que las rectas M, N y QP son paralelas y hay que calcular con los datos que me dan de la figura los ángulos del cuadrilátero MNPQ. ¿Cuáles son los ángulos del cuadrilátero? Bueno, sus ángulos interiores, este que ya sé que mide 44 grados, y sus ángulos interiores. Y también sus ángulos exteriores. Este de acá, por ejemplo, puede ser este otro ángulo exterior, este otro ángulo exterior y
este otro ángulo exterior. 8 ángulos en total son los que tengo que tener determinados en la figura. Ya veremos, bueno, tendremos que considerar en algunos casos para establecer las congruencias de qué rectas paralelas estoy hablando y de qué transversal, porque acá me encuentro con dos transversales que cortan a las rectas paralelas que me dan. Eso hay que explicitarlo en las resoluciones. No se olviden de ir justificando lo que resuelven o calculan. Este ejercicio es similar, pero involucra otros conceptos como los de paralelogramos. Dice, ¿cuánto miden los tres ángulos interiores de los siguientes paralelogramos? Una diferencia con el punto anterior es que acá no están trazadas las rectas, están los lados que son paralelos. En un paralelogramo los lados son paralelos, ¿sí? 2 a 2. Yo puedo pensar en una recta que pasa por los vértices BC y una recta que pasa por los vértices A y D. Y considerar, por ejemplo, que la recta que pasa por los vértices B y A son las pertenecen a la transversal. De esa forma, si miro la representación, puedo decir que este ángulo alfa es congruente con este ángulo beta por ser correspondientes entre paralelas. Bien, y luego que el ángulo beta es suplementario con el ángulo gamma, por lo tanto suman 180 grados y obtener así su medida. De la misma forma puedo considerar otras parejas de paralelas y otra transversal, porque todo depende de qué lados paralelos considere para hacer los cálculos. Es importante, vuelvo a repetir, que digan en cada resolución a qué pareja de rectas paralelas se refieren y con qué transversal. En el segundo paralelogramo se procede de la misma manera. El punto 8 dice, si un ángulo interior de un paralelogramo mide 35 grados 29 minutos, ¿cuánto miden los otros tres? ¿Cuánto miden los 4 ángulos exteriores del paralelogramo? Pueden basarse en esta resolución para pensar la resolución del punto 8, o pueden utilizar directamente las propiedades de los cuadriláteros, ¿sí? En este caso, propiedades del paralelogramo. ¿Qué sé de los ángulos de un paralelogramo? Bueno, que los ángulos son congruentes 2 a 2. Este ángulo es congruente con este y el ángulo gamma es congruente con el ángulo pi. Y además, en todo cuadrilátero, por lo tanto también en el paralelogramo, los ángulos interiores suman 360 grados. Por otra parte, para sacar los exteriores, un ángulo interior es adyacente al exterior correspondiente, así que son suplementarios, suman 180 grados. Hay distintos caminos para resolver este ítem 8. En cada caso, justificar las afirmaciones, dice el punto 9. Bueno, para responder estos ítems van a necesitar de las construcciones. En el primer caso no hay ninguna pregunta, es una construcción. Este ítem B se responde en función de esta construcción del ítem A. En el ítem C me pide otra vez que construya y el ítem D se basa en esa construcción. Aquí dice que representen, pueden hacerlo en su carpeta o pueden hacerlo utilizando GeoGebra. La posibilidad del dinamismo del software ayuda a tener más casos de estudio. En el punto 10
Acá está faltando un vértice, fíjense, habla de un paralelogramo y da 3 vértices, A, B, C, D, falta acá. Hay un error de tipeo. Es un paralelogramo. Sin usar transportador, marcar todos los ángulos que son suplementarios de alfa. Indicar y explicar o explicar las propiedades usadas. Bueno, acá también hay que tener cuidado en qué pares de paralelas considero y qué transversal. Si estoy pensando en esta recta y esta recta como paralelas y esta recta como transversal, puedo decir que alfa es suplementario con este ángulo beta, ¿sí? Porque son conjugados internos. Conjugados internos entre qué rectas paralelas y con respecto a qué transversal, porque fíjense que yo puedo considerar estas dos rectas paralelas y esta transversal, así que hay que especificar con respecto a qué rectas paralelas estoy afirmando y con respecto a qué transversal. El punto 11 dice: de las siguientes figuras se sabe que E, F y D son puntos medios de los lados de un triángulo, ¿sí? Además, EF es paralela o paralelo a AB, FD es paralelo a CB y ED es paralelo al lado AC. Sin utilizar transportador, encontrar en la figura los ángulos que miden lo mismo que alfa y los ángulos que son suplementarios a alfa. Acá también, para la resolución de este ítem, necesitamos trazar paralelas, pensar en ellas, por ejemplo, una recta paralela que pase por los puntos F y D, una recta paralela que pase por los puntos C y B, y considerar, por ejemplo, como transversal la recta que pasa por F y por E. Y allí, bueno, ir ubicando, determinando los ángulos. Vuelvo a repetir, no es el único caso, la única construcción que yo puedo hacer, así que siempre en las resoluciones tienen que especificar qué par de paralelas consideran y con respecto a qué transversal. Otra cuestión importante que puedo mencionar a partir de este ejercicio es que los segmentos determinados por los puntos medios de dos lados reciben el nombre de bases medias. FD es una base media del triángulo, el segmento ED es otra base media del triángulo y el segmento FE es otra base media del triángulo. Las bases medias, si lo consultan en la bibliografía, busquen por favor, son paralelas a los lados cuyos puntos medios no unen. Por ejemplo, la base media FD une los puntos medios de los lados AC y AB. Por lo tanto, va a ser paralela al otro lado del triángulo, al lado CB. Esto se cumple con las bases medias de los triángulos. Busquen el concepto de base media y sus propiedades. Este es un problema de análisis, el 12. Hagan la representación, pueden hacerla en la carpeta o con GeoGebra y ir analizando. Acá hay un error también de tipeo. Esto no va. ¿Se dan cuenta? Simplemente el segmento AC y el segmento BD. Esto es un error
en el tipeo. Y luego el punto 13 también necesitan de construcciones para poder hacer el análisis. Lo mismo pasa con el punto 14 y con el punto 15, todas propiedades de cuadriláteros. El punto 16 nos va a permitir reflexionar sobre las construcciones y las condiciones necesarias o suficientes para que un cuadrilátero sea un paralelogramo o un trapecio o un rectángulo o un rombo o un cuadrado